Mucha gente piensa que este nuevo modo de juego, la prueba de Illo, simplemente consiste en el mismo relato de Illo pero con mayor nivel y con otro objetivo. Pues no, totalmente equivocado, y en este vídeo vamos a explicar en qué consiste, los requisitos y todo lo que necesitáis saber para este nuevo modo. Y como siempre, un buen likeazo para poder apoyar. No te olvides de suscribirte al canal si te gusta mi contenido. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Recuerda que estamos colaborando con Instant Gaming para que puedas comprar juegos, tarjetas, suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar con lo importante, ¿en qué consiste este nuevo modo? Mucha gente piensa que este modo simplemente son los mismos relatos de Illo, pero con otros objetivos adicionales y con el nivel de dificultad de pesadilla. Pues no. No es correcto. Y os lo voy a demostrar porque la información exacta está en las redes sociales y me refiero de la cuenta principal. Vamos a leer este tweet que lo sacaron justamente el mismo día del lanzamiento de este nuevo modo y así se entiende mucho mejor. Las pruebas de Illo ahora están en vivo en Ghost of Tsushima Leyendas. Este nuevo tipo de desafío semanal, ya sabemos que cada semana va a cambiar y ahora hablaremos de ello, trae secciones de dificultad pesadilla de la incursión para enfrentarte a alguno de los desafíos más difíciles hasta ahora para obtener recompensas legendarias. No se refiere al relato, sino a secciones. Lo que pasa que este primero pues ha coincidido que era con el combate final de Illo, era el capítulo 3, y en este capítulo 3 simplemente teníamos que combatir contra Illo, punto, ya no había más. Pero cuando nos toque la siguiente semana vaya a ver que no se trata de un capítulo completo, sino de una sección, de una parte concreta de ese capítulo. Por poner un ejemplo, en el capítulo número 1 había una sección, había una parte concreta donde teníamos que buscar pues a los discípulos de Illo, recoger la sangre y llevarla a un pozo para abrir una puerta. Digamos que esa misión sería una sección. No va a poner capítulo 1 entero ni el 2 tampoco. Pondrán alguna misión concreta de dicho capítulo. La diferencia es que en este caso se incluye objetivos principales y adicionales diferentes, los cuales necesitamos pues bueno, para conseguir rápidamente cofres y recursos. Para este mismo viernes pues tenemos otra misión diferente, una sección concreta con otros objetivos diferentes. Eso era lo primero que quería comentar y aclarar para que todo el mundo tenga la información exacta si está viendo este vídeo. Por cierto, antes de continuar me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál sería la misión más complicada de todos los capítulos de Illo que se podría poner para estas pruebas. De los 3 capítulos, la misión que te ha resultado más complicada y que te volvería loco en estas pruebas, ¿cuál sería? Déjamelo en los comentarios. Vamos con el siguiente punto, los requisitos para poder jugar este nuevo modo. El requisito mínimo que se requiere para poder jugar este nuevo modo es de 120 ki, lo que te obliga pues a hacer los desafíos de maestría. Que por cierto, tengo varios vídeos en el canal que te pueden ayudar bastante y muy rápido. En este caso, este personaje por ejemplo tiene 120 de ki y podría jugar perfectamente a estas pruebas de Illo. Sin embargo, este por ejemplo que tiene 118, si me voy directamente a los desafíos me va a indicar que está bloqueado y que te pone requiere al menos 120 de ki, por lo que ya sabéis el requisito mínimo. Un pequeño detalle que le ha ocurrido a varias personas y que ya se sabe cómo solucionarlo, y es que si por casualidad tenéis 120 de ki y todavía sigue bloqueado, os recomiendo que primero juguéis el capítulo correspondiente. Por ejemplo, en este caso, esta semana es referente al capítulo 3. Pues simplemente jugáis al capítulo 3, lo pasáis y ya debería de estar. Es un pequeño fallo que le ha pasado a ciertas personas, pero bueno, de todas formas para que lo tengáis en cuenta. Siguiente detalle y es referente a los marcadores, ya que también se han añadido los marcadores para estas pruebas. Y esto tiene relación con los objetivos adicionales y principales para este nuevo modo, que es lo que vamos a comentar ahora, el objetivo principal y el objetivo adicional. Quiero que tengáis en cuenta un pequeño detalle. Cada semana, dependiendo del tipo de misión que nos toque en las pruebas, va a cambiar el objetivo principal y seguramente también los adicionales. Intentaré cada semana, cada vez que salga estas pruebas, hacer un pequeño vídeo, aunque sea un short, indicando en qué consisten los desafíos de esta semana. De lo siguiente, de la otra, de la otra, de la otra. De todas. Como por ejemplo esta semana que tenemos el enfrentamiento contra ellos. Como objetivo principal tenemos la salud agotada y el encuentro completado. Estos dos objetivos están relacionados con el duelo contra ellos, ya que si pasamos las 4 rondas del duelo y llegamos al combate final tendremos el objetivo conseguido. Los dos. Si por casualidad solamente habéis
pasado del primer duelo contra ellos, pues os pondrá seguramente un 25%. Si pasáis los 4 duelos sería el 100%. Y si pasáis de los 4 duelos, pues conseguís también el objetivo principal, encuentro completado. En cuanto al objetivo adicional, en este caso, ningún fantasma abatido, tan solo tenemos que intentar que ninguno de nosotros caiga en combate. Dañar nos pueden dañar todo lo que quiera, pero caer en combate no. En el momento que uno de nosotros 4 caiga en combate, ya ese objetivo no se cumpliría. Y si conseguimos los objetivos al 100% y en el menor tiempo posible, podremos conseguir no solo las recompensas, sino también una buena puntuación para los marcadores. Bueno, pues esta sería toda la información disponible hasta ahora de este nuevo modo, la prueba de ello. Creo que no me he dejado nada atrás, pero si tenéis algún tipo de duda, simplemente dejármelo en los comentarios. Y recuerda que en la descripción te dejo un grupo de Discord para que te unas. Dicho lo dicho, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!